dominicano que nos escucha a través de esa emisora y las redes sociales a su programa Así es el Defensor, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución. Con ustedes, Nilo de la Rosa. Y en la tarde de hoy vamos a conversar sobre uno de los temas que estamos tratando en estos tiempos, sobre todo tiempos electorales, sobre el efecto de la desinformación pública en la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Qué sucede cuando la comunicación del Estado, cuando la comunicación de las autoridades no tiene el prestigio, no tiene la credibilidad, no tiene la fuerza en la población que debería de tener? Y bueno, y sube todo eso de la desinformación y las noticias falsas. Para esto vamos a conversar con Lucio Guberman, un argentino que está de visita en nuestro país, ya es un hijo adoptivo de la República Dominicana y es un experto en comunicación política y está aquí invitado por el Defensor del Pueblo. Es un magíster en investigación en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, licenciado en ciencias políticas de la Universidad Nacional de Rosario. Por demás, es un experto en campañas electorales, entidades deportivas, colegios profesionales, asesor de senadores, diputados, una serie de funcionarios públicos que mucha asesoría que necesitan. Y bueno, también es docente en varias universidades, tanto de Argentina como de los Estados Unidos. Y también es autor de varias obras que tienen que ver precisamente con todos esos temas tan importantes para la democracia y el Estado de Derecho, que es la comunicación política. Lucio, muy buenas tardes, bienvenido a Así es el Defensor y bienvenido a la República Dominicana. Muchas gracias, Nilo. Un gusto estar aquí y muy agradecido, como decías, al Defensor del Pueblo por la invitación a colaborar con esta tarea tan importante que están haciendo. Bueno, ¿es la primera vez que viene a la República Dominicana o ya No, me conoce a tocó nuestra grande, nuestra media isla? me tocó grande venir, así que es la primera vez. Ah, qué bien, bueno. ¿Y qué le ha parecido la República No, Dominicana? hermoso. Y sobre todo la gente, ¿no? Ustedes, los dominicanos, muy cordiales, muy amables, te hacen sentir realmente, como decía, en Sí. casa. Bueno, aquí hay una población argentina, sobre todo muchos profesionales, son muy profesionales que están aquí en República Dominicana, bueno, haciendo lo que pueden por la construcción de nuestro país. Y bueno, Lucio estuvo recientemente participando como conferencista de un diplomado del Defensor del Pueblo para sindicatos y estaba hablando precisamente de una conferencia sobre la posicionamiento para sindicatos. ¿Qué, ¿Qué es eso de flor de posicionamiento y por qué el Defensor del Pueblo está haciendo eso? Eso de comunicación, ayudando a los sindicatos a desarrollar su forma de comunicar las cosas aquí en República Dominicana. La idea es la siguiente. En las democracias hay tres formas de acción política, ¿no? Están aquellos que podemos llamar la acción política ideológica, Mm. que dicen, estas son mis ideas, son las únicas, son las verdaderas, son las valiosas, no hay otras. Está la contracara de eso, que es lo que un argentino denominó la política kitsch, ¿no? Es, veo que dicen las encuestas y mis ideas son esas que pide la mayoría. Ese pragmatismo puro y Un duro. pragmatismo extremo que en realidad no, cuando No es uno tiene bueno una tampoco. organización, un gobierno, no funciona, porque Claro la que no. gente un día quiere una cosa, si hay un hecho conmocionante en otro ámbito de la vida, como puede ser, hay un hecho de inseguridad conmocionante, ¿qué va a querer la gente? Seguridad, seguridad, seguridad. Luego hay un problema de salud, la desatención de un pequeño en un efector público o privado, y la gente quiere salud, quiere salud. Entonces, no funciona así.
En el medio, entre ese pragmatismo duro y esa ideología dura, está lo que este buen hombre Martín Plot, llama la acción política democrática, que es, tengo mis convicciones, creo que lo correcto es esto, pero sé que hay otros que pueden pensar legítimamente diferente. Entonces, ahí viene el juego de la comunicación política, entendido como tratar de definir la situación que tenemos enfrente con mis valores, con mi lenguaje, con mis intereses, pero dando por sentado que va a haber otros con otros intereses intentando definir alternativamente. A mí me gusta mucho un autor que se llama Héctor MacDonald, que habla de este juego como un juego de verdades contrapuestas, Muy ¿no? bien. Entonces él dice, una sucesión de hechos sociales, humanos, se puede narrar de formas muy distintas. Entonces, bueno, tú lo narrarás desde tu punto de vista, yo lo narraré del mío, y luego si hay un público, hay unos terceros escuchándonos, tomarán posición por simpatía, por empatía, por valores, con tu versión de los hechos o con la mía. Bueno, ese es el juego de la democracia, que cada grupo, en todo caso candidatos, partidos, instituciones, sindicatos, por ejemplo, cuenten su versión al público y el público tome sus preferencias, sus decisiones, sus contrapuntos. Bueno, muy interesante y bueno, precisamente en eso consiste la política. Algunos tenemos esas convicciones más de centro, pudiéramos decir, de que el centro no significa equidistancia, sino encuentro, respeto, moderación, voluntad de llegar a acuerdos y a consensos. Dice un argentino precisamente que las crisis son los consensos que faltan. ¿Mm? Es un profesor argentino de apellido Graglia. Claro. Entonces, precisamente eso. Y qué bueno que el Defensor del Pueblo está trabajando con los sindicatos de República Dominicana. Y le comentaba fuera del aire a Lucio que la tradición sindical en Argentina es muy distinta a la tradición sindical en República Dominicana. Es impresionante cómo en Argentina mantienen esa fortaleza y sobre todo esa incidencia política. Eh, Totalmente. eh, a nivel electoral incluso. Eso no se ve en República Dominicana, por lo menos ya en estos tiempos. Sí, a nivel electoral el sindicalismo es importante como sostén del peronismo, ¿no? Del Partido Justicialista. Mm, Ahí se vuelve potente electoralmente. No tiene la misma eficacia electoral cuando hace un juego propio, ¿no? Cuando lleva candidatos sindicales directamente como oferta o a las alcaldías, intendencias le llamamos nosotros, okay. o a gobiernos provinciales, a gobernadores. Sí lo que ocurre es que hay sinergia, hay una suma positiva cuando el movimiento sindical se encuentra con el Partido Justicialista como su expresión electoral. Muy bien, bueno, ha sido históricamente ese origen de esa fuerza, ¿verdad? Viene ya de la época del general Perón, ¿verdad? Sí, Todo eso. claro, a partir de la década del 40 se da este encuentro entre una representación política y luego electoral de Perón a los trabajadores, y eso genera una fuerza que fue electoralmente imbatible hasta que su oposición prefiere ir directamente a cortar el ciclo electoral Mm. y desplazar a Perón por la fuerza. En el 55 y luego a otro gobierno peronista más adelante en el 76, con un golpe de Estado, un golpe cívico-militar que hable del periodo más oscuro, más duro de la historia argentina, ¿no? Conocido como la dictadura. Y bueno, luego de esos 7 años de dictadura, Argentina vuelve a abrir una elección democrática limpia y es la primera vez
que el peronismo sufre una derrota electoral por primera vez con las reglas del juego claras, ¿no? Y es la presidencia de Raúl Alfonsín, que va del 83 al 89, y en el 89 vuelve el peronismo con Menem y abre 10 años de peronismo. Muy bien, bueno, muy interesante la turbulenta historia de nuestro hermano país de Argentina. Y vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con Lucio sobre este tema de la desinformación pública y los derechos humanos. Adelante. Así es el defensor del pueblo. Queridos amigos, sin ánimos de aparentar más apocalípticos de la cuenta, para nadie es un secreto que los habitantes, residentes, trabajadores y visitantes del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo vivimos y dormimos sobre una verdadera bomba de tiempo. El caos, en todo el esplendor de la palabra, sencillamente ha tomado por asalto y se ha apoderado de nuestra ciudad capital y los municipios de la provincia de Santo Domingo. Y no pudiera ser de otra forma. Con más de 4 o 5 ferias de jipetas y carros nuevos y usados cada año, con ventas superiores a varios miles de millones de pesos, el acceso prácticamente absoluto para la compra o financiamiento de motocicletas, la evidente carencia de educación vial en buena parte de la población y el desacato constante de las leyes, reglamentos y ordenanzas de tránsito se han constituido en los pilares del imperio del desorden vial en nuestra ciudad. Cuando hablamos del tránsito, acostumbramos a relacionar esta problemática con el derecho fundamental a la libertad de tránsito, reconocida por la Constitución de la República en su artículo 46, el cual, por cierto, no hace referencia expresa alguna al tipo de tránsito vehicular sobre el cual estamos hablando. Entendemos que al hablar de tránsito, en el sentido vehicular del mismo, nos estamos refiriendo más bien al derecho a la vida, al derecho a la seguridad e integridad personal, al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como el derecho a la salud física, a la salud mental, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas de la tercera edad e incluso el derecho a una buena administración pública. Todos los derechos que hemos mencionado y otros que por razones de tiempo no podemos mencionar constituyen un gran derecho sombrilla que la comunidad internacional ha decidido denominar como derecho humano a la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Es evidente que solamente con el problema que representa el caos vehicular y de tránsito en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras ciudades, a diario y de forma sistemática se nos está negando el disfrute del derecho humano a la ciudad. Cada año que pasa, nuestro país ocupa el primer o segundo lugar de todo el mundo en cantidad de muertes por accidentes de tránsito, superando incluso a países en guerra como Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Rusia, Ucrania o de altos niveles de criminalidad como Venezuela, Colombia, Honduras, Haití o los Estados Unidos. Así como en una ocasión el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con mucha razón calificó a buena parte de las cárceles dominicanas como cementerios de hombres vivos, así nosotros hemos decidido calificar las vías de tránsito de la República Dominicana como campos de la muerte. Ojalá que este problema empiece a dejar de ser un dolor de cabeza para los habitantes de la República, y saludamos todas las iniciativas que en ese sentido se han ido presentando. Lo fundamental es que el problema del tránsito vehicular ocupe desde ahora un lugar primario en la agenda política y de la opinión pública nacional, como un problema estrictamente urbano no, sino como una verdadera problemática de salud colectiva. Sencillamente, la calle nos está volviendo locos a todos. Muchas gracias.
El Defensor del Pueblo y el Ministerio de Administración Pública MAP firmaron un acuerdo interinstitucional para promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Este acuerdo tiene el objetivo de garantizar los derechos de este segmento de la población para que reciban una atención de calidad al momento de acceder a los servicios públicos. En el tercer encuentro nacional, encabezado por el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa y Miguel Puello, segundo suplente, quedó habilitado un fondo liquidable a las mesas comunitarias para cubrir gastos operativos y se inició la entrega de carnets de identificación para todos sus miembros, lo que formalizará el reconocimiento y les proporcionará una mayor responsabilidad y empoderamiento en la comunidad. El pasado miércoles, el Defensor del Pueblo inició la segunda edición del Diplomado en Comunicación Sindical. Fue destacada la importancia de empoderar a los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a la promoción y defensa de los derechos humanos. El Diplomado en Comunicación Sindical capacita a los trabajadores en técnicas estratégicas para transmitir mensajes efectivos a través de medios, redes sociales, movilizaciones y campañas. A continuación, te dejamos con las palabras de Pablo Ulloa, titular de esta entidad, al dar apertura al diplomado. Y ustedes son esa apuesta de la sociedad dominicana para hacer transformaciones que quizá la generación mía no pudo hacer y quizá la subsecuente tampoco. Pero estamos apostando a una transformación y esa es la construcción de ciudadanía responsable que habla el Defensor del Pueblo. Por eso el Defensor del Pueblo tiene que ser un experto en la gestión pública. Por eso tiene que tener una visión de Estado. Y hoy estamos sembrando en ustedes para que quizás ustedes puedan hacer esa parte que nosotros no pudimos hacer. Pero nosotros confiamos en una juventud que entienda. Por eso los sindicatos son tan importantes, porque engloban ese núcleo social de transformación que tiene que ser parte del tejido social, de la confianza, como habla Fukuyama, pero al mismo tiempo que podamos visualizar una República Dominicana justa, pero para todos. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Agradezco al Defensor del Pueblo de República Dominicana, el señor Pablo Ulloa, por compartirnos el primer informe nacional de derechos humanos de la República Dominicana 2023, un trabajo de investigación que evidencia la situación de derechos humanos en el país y que promueve el mandato de nosotros como instituciones nacionales de derechos humanos para la protección de los mismos. Como presidente de la FIO y Defensor del Pueblo de Colombia, considero que la emisión de este tipo de informes son de gran importancia para visibilizar ante la comunidad y hacer un llamado a las autoridades competentes para que se cumpla con la protección y promoción de los derechos humanos de la sociedad. Resalto y felicito el compromiso del Defensor Ulloa y su equipo con la democracia, la pluralidad, la transparencia y la verdad que se ha evidenciado en su labor como promotor de los derechos humanos en su país y en la región. Así es el Defensor del Pueblo. Así es el Defensor, conversando con Lucio Guberman, quien es experto en comunicación política, es asesor en comunicación política y está de visita en nuestro país colaborando con el Defensor del Pueblo en la educación de los sindicatos en materia de comunicación política. Y bueno, vamos al fondo de nuestra entrevista, Lucio, y queremos saber qué es esto de las noticias falsas, la desinformación, y son sinónimos. Es decir, aparentemente hay un uso indistinto de fake news en inglés, después me dicen noticias falsas y después me dicen desinformación. ¿Qué es eso de desinformación y noticias falsas? Bueno, las noticias falsas son un capítulo, llamémosle, de la desinformación. La desinformación es más amplia, no solamente pasa por noticias falsas, sino pasa por no solo noticias falsas, sino también noticias con un sesgo muy, muy marcado. Que no necesariamente son falsas. Que no ¿verdad? son falsas, pero claro, pues son recortes. Vuelvo al bueno este de McDonald's que te señalaba en el primer bloque, que hace una clasificación enorme en el libro este, Verdades Contrapuestas, de la cantidad de cosas que hacen los que él llama, él clasifica en tres, ¿no? Dice, están los informadores, los desinformadores y los malinformadores, ¿no? Entonces, ahí la cantidad de cosas que se pueden hacer con las estadísticas, con los ejemplos, con las exclusiones, ¿no? Muchas veces
la desinformación no pasa por dar noticias falsas, sino por evitar noticias verdaderas y sabiendo que van a tener impacto, ¿no? Entonces, la desinformación es un juego estratégico más complejo que dar una noticia falsa. Y a veces inclusive el juego de la desinformación bien jugado evita dar noticias falsas porque queda en evidencia. Muy bien, es decir, que un profesional, o sea, las personas que se dedican a eso, realmente, que son personas antiéticas, Claro. diría yo, aunque se haya establecido algún tipo de estrategia macro en ese sentido, son personas que normalmente no utilizarían noticias falsas per se, sino que utilizarían noticias manipuladas, podríamos decir, o con enfoques, Sí, con enfoques determinados, momentos determinados. Yo recuerdo mucho una caricatura que hay de que hay dos personas corriendo y bueno, en la cámara aparece como si fuese que el de atrás tiene un cuchillo. Y bueno, y el que está adelante parecería que está huyendo de la otra persona y realmente no es así. Cuando usted ve la caricatura y ve que fuera de la cámara, no, son dos personas corriendo y punto. sí. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, desinformación en general es algo muchísimo más complejo que una simple noticia falsa. Claro. Uno tiende a pensar cuando habla de noticias en texto, ¿no? En verbalización. Pero pongo un ejemplo muy, muy usado y que ocurre muy a menudo y que no tiene verbalización, que es la imagen de una concentración de personas que cuando la cámara quiere mostrar que son muchos, hace planos cortos y no deja espacio vacío, ¿no? Y cuando quieren mostrar que son pocos, es la misma cantidad de gente, pero abre el plano un poco más y se nota, ¿no? Esto en Argentina lo vimos el día de la asunción presidencial, ¿no? Entonces, claro, De Javier Milei. claro, que evitaban el plano completo de la Plaza de los Dos Congresos, donde estaba la gente, porque había mucha menos gente que en lo las que asunciones esperaban, ¿no? anteriores, ¿no? Ok. No, entonces, el plano corto daba una plaza completa. Cuando se vio en fotos no oficiales, no de de la televisación pública, la plaza completa, uno veía que faltaba mucha gente, y que inclusive había puestas pantallas para que lo vea gente que no concurrió. Bueno, y en Europa, aquellos que hemos vivido en Europa, sabemos que los ministerios del interior, que ya no son tanto del interior, sino de seguridad, realmente, ya ese tema de interior ya no debiera de usarse tanto. Siempre, cada vez que hay una huelga, una manifestación, tienden a dar números muy bajitos de Claro. personas asistentes. Entonces los organizadores siempre tienden también a exagerar el número de personas que asisten a esas manifestaciones. Bueno, lo que empiezan a estudiar muchos investigadores de la comunicación es lo que llaman audiencias nómades, ¿no? Como justamente el público sabe que las fuentes de las que se informan tienen sesgo, van buscando, son nómades, pues van buscando para cada tema que se instala en la agenda el mejor lugar del cual informarse. Con un agregado que ahora que es algo que otro investigador interesantísimo de la comunicación, que es Manuel Castells, llamó o llama la autocomunicación de masas. ¿Qué dice Castells? Los medios masivos eran la forma de comunicarse de uno, ¿no? La radio, la televisión o un periódico, de uno a muchos, y la autocomunicación de masas es este fenómeno que las tecnologías interactivas habilitaron, que es la comunicación de muchos a muchos. Entonces, entre esta autocomunicación de masas y las audiencias nómades, lo que ocurre es que el jaque a la desinformación y hablar a la falsedad informativa es permanente. La gente empieza a encontrar la forma de saltar ese cerco. Muy bien, y bueno, Lucio, ¿cómo puede afectar un caso concreto ya
Nosotros vemos que los medios de comunicación oficiales normalmente son sobrios, secos, no llaman la atención. Y los medios de comunicación dedicados a la desinformación generalmente son más sabrosos, para decirlo así, en términos caribeños, ¿verdad? Y llaman la atención. Entonces, cuando esa información pública, que es la correcta o es la oficial, no es tan fuerte, viene esa información que no viene precisamente del Estado. ¿Cómo eso y todo lo que son las teorías de la conspiración pueden afectar temas como, por ejemplo, las políticas de salud colectiva? Nosotros vimos en la pandemia esa situación, el tema de las vacunas, hubo mucha mitología alrededor de eso, grupos religiosos que intentaron incluso hasta bloquear los esfuerzos del Estado para eso, aquí en República Dominicana y en muchos países. Es decir, ¿cómo podemos manejar eso desde una información desde el Estado? Bueno, ahí el gran tema es que si los medios no públicos o privados no tienen legitimidad previa al gran evento de la comunicación, como puede ser una pandemia o una campaña de vacunación urgente y masiva, si no vienen a esa situación con una legitimidad previa, difícilmente en esa confusión general la puedan construir. Muy bien, bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con Lucio Guberman. Así es el defensor del pueblo. De la seguridad y la defensa. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Las Fuerzas Armadas están a cargo de la defensa de la nación. Su deber es proteger el país por tierra, mar y aire, en contra de ataques de cualquier nación extranjera. La Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República. La Policía Nacional tiene por misión proteger la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales bajo dirección legal, mantener el orden público para proteger los derechos de las personas y la convivencia en armonía conforme la Constitución y las leyes. Así concluimos este episodio sobre la seguridad y la defensa. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el defensor del pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución Animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles: al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del defensor del pueblo es poder crear una ciudadanía responsable apelando a la familia. Hola, mi nombre es Madani Lorenzo. El Defensor del Pueblo se ha convertido en mi escuela profesional. Ingresé a él a través de su programa de pasantías como técnico de prensa en el área de comunicaciones. Actualmente me desempeño como relatora y pertenezco al equipo de la Oficina de Oportunidades. Hola, mi nombre es Ismael Méndez y yo formo parte del programa de pasantías del Defensor del Pueblo en el Departamento de Secretaría General. Mi nombre es Andriel Cárdenas. Gracias al Defensor del Pueblo he logrado desarrollarme en diferentes ámbitos laborales. De conserjería pasé a mensajero interno, después fui auxiliar de correspondencia y actualmente soy técnico administrativo en la dirección administrativa. Mi nombre es Alicia, entré al Defensor del Pueblo como coordinadora de vinculación y hoy soy encargada del Departamento de Alianzas y Desarrollo Territorial.
¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Jesús, tengo 23 años y desde 2022 formo parte del equipo de la Secretaría General en el Defensor del Pueblo. Inicié con el puesto de paralegal y luego del tiempo, con el apoyo y la dedicación de todos mis compañeros, he podido ser ascendido al puesto de abogado ayudante. Le exhorto a los jóvenes que sigan motivados en estudiar, que no tengan miedo a lanzarse para que puedan lograr sus sueños. No se rindan y trabajen por sus sueños. Siempre cuiden su salud mental. Les invito a que no tengan miedo y que nos arriesguemos. Sus sueños y sus aspiraciones son el combustible para generar los cambios. Y para estos cambios será su mayor apoyo, la constancia y la determinación. Mil gracias. Así es el defensor del pueblo. Continuamos con Así es el defensor y estamos conversando con Lucio Guberman, quien está aquí en República Dominicana, invitado por la institución para temas de comunicación de los sindicatos, instituciones importantísimas, no solamente desde el punto de vista del derecho laboral, del Código de Trabajo, los derechos de los trabajadores, sino que son instituciones que están llamadas a tener un rol social mucho más amplio y mucho más contundente. Y bueno, Lucio, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es la razón por la cual las personas tienden a prestarle tanta atención o más atención a los medios de comunicación que desinforman, dan noticias falsas o son medios de comunicación muy orientados a teorías conspirativas? Nosotros hemos visto de eso aquí en República Dominicana y sobre todo en los Estados Unidos. Es decir, tienen una audiencia muy, muy fiel, muy fuerte, y versus aquellos medios que son ya tradicionales, que uno dice, bueno, si apareció en tal medio, hay cierta veracidad de la información. ¿Por qué es esa inclinación y sobre todo la persona de cierta edad para esas informaciones? Es bien interesante, no te voy a dar una respuesta como la última verdad y seguir desinformando, ¿no? Pero, sí, algunos para no seguir aportando al tema. A esa confusión. Sí, recuperar un par de teorías de la comunicación muy contrapuestas en sus objetivos, pero que ayudan a pensar esto que planteas, ¿no? Y que cada uno saque sus conclusiones. Pero durante mucho tiempo se investigó efectos de los medios de comunicación de masa sobre la audiencia, poniendo justamente el foco en eso, en qué le ocurría a la gente cuando se exponía a los medios de comunicación, a la televisión, a la radio, básicamente, ¿no? Entonces hubo teoría básicamente desde Estados Unidos se impuso una línea de investigación muy fuerte conocida como teoría de la persuasión, ¿no? Entonces ahí, ¿qué notaban? Que la gente buscaba informarse, buscaba fuentes de información, buscaba medios que fueran afines a sus valores, a sus gustos, a sus preferencias estéticas, morales, etcétera, ¿no? Entonces a eso le llamaron exposición selectiva. O sea, cada persona se provee del medio de información que le interesa. Pero luego de eso, esa selectividad tiene otra etapa, que es, además de la selectividad en la exposición, una selectividad en la interpretación selectiva. ¿Qué quiere decir? Yo voy a consumir el medio que me interesa y lo interpreto sesgadamente, lo interpreto selectivamente hacia mis valores. Como si todo esto fuera poco, hay una memoria selectiva. Entonces, me expongo a los medios que quiero, los interpreto como quiero y después los recuerdo como quiero. Entonces, bueno, ahí es difícil echarle la culpa al medio de lo que le puso en la cabeza a esa persona. Y yo decía, hay una teoría contrapuesta o una hipótesis contrapuesta a la teoría de la persuasión que se conoce como hipótesis de uso y gratificaciones, que da vuelta a la pregunta tradicional de la investigación de los efectos, y en lugar de preguntarse qué le hacen los medios a la gente, esta escuela se pregunta qué hace la gente con los medios.
Entonces, si la teoría de la persuasión dice, ojo, que la gente se expone a lo que quiere, lo interpreta como quiere y luego se recuerda como quiere, esta teoría dice algo mucho más revolucionario para desentenderse de que los efectos sean tan poderosos, que es, ¿para qué la gente se expone a un medio de comunicación? ¿O cómo la gente consume un medio de comunicación? ¿Para qué? Entonces nosotros, desde la política, la institucionalidad, los gobiernos, pensamos en la función principal de los medios como la función informativa. Pero hay muchas otras funciones. La gente mira los medios o consume medios por evasión, por diversión, ¿no? Por generarse una identidad. Y ahí va un poco, ahí hay una pista fuerte para responder a tu pregunta, ¿no? Si busco identidad, me voy a unir a los conspiradores si me va esa idea. Entonces, hay un tema que es, si la gente no busca... Cuando te habla de identidad, se refiere como que busca un grupo, busca una al que manada, pertenecer. una comunidad. Sí, claro. Claro. Eso se ve mucho, sobre todo en Facebook. De hecho, Facebook, que ha sido tan masivo y que es la red que ha hecho que lo digital como comunicación e interacción se extienda prácticamente a todo el mundo, no dice está bien o está mal, es correcto o incorrecto, dice me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces no está planteado, esa no es una opinión pública planteada en términos de verdad. Claro. Es una opinión pública más en términos estéticos. El me gusta o no me gusta es más estético que ético moral. Exactamente. Entonces ahí hay todo un problema. Y hemos desarrollado una cultura digital y vivimos inmersos en una cultura digital que tiene más que ver con esa opinión pública del me gusta que del está bien. O ha hecho mucha escuela la idea de habermasiana por Jürgen Habermas de la opinión pública como el ámbito de la discusión racional, ¿no? Y con la idea de que la opinión pública tiene como objetivo en las democracias tomar la mejor decisión a partir de la contraposición de argumentos. Esa es la idea de una opinión pública basada en la lógica, verdadero o falso. Y se participa en esa opinión pública argumentando o adhiriendo a un argumentador. Pero claro, ese es un modelo ideal. Luego viene la opinión pública real, en la que están los deditos para arriba o para abajo, que tienen más que ver con la estética que con la lógica del verdadero o falso, con el me gusta, ¿no? Con lo que y está lejano al está bien o está mal, es correcto o incorrecto. Claro, es vamos a decir, un triunfo de la parte irracional, ¿verdad? Es algo más afectivo, más sentimental que ético, moral, eso como te está diciendo. Sí, para mí es un poco fuerte lo de irracional. Es un poco fuerte porque hay cognición en esta opinión pública en la cual está, acá no hay una contraposición o una exclusión de la lógica. Lo que hay es una convivencia, una complejidad mayor de la opinión pública que tiene lógica. Hay cosas que nos parecen verdaderas o que tenemos capacidad, cognición para juzgarla como verdadera o falsa, pero estoy dispuesto a tolerar un poco más determinadas argumentaciones que pueden tener parte de incorrección lógica si me gustan o si me parece que está defendiendo una causa justa. Entonces, finalmente la conclusión es, la opinión pública es la convivencia y la competencia de todas estas esferas del conocimiento humano. Por eso digo, no lo considero como irracional, lo considero como algo más complejo que uno solo de sus planos. Muy bien, y bueno, Lucio, ya en otro tema, en otro ámbito, a nosotros nos preocupan mucho los procesos políticos o los procesos políticos democráticos, como las elecciones, los referéndums, el caso del Brexit, por ejemplo, en Inglaterra.
Y en una breve pausa que vamos a dar, vamos a hablar más sobre ese tema de cómo la desinformación puede influir en los procesos democráticos e institucionales de los países y cómo aparentemente hay algunas operaciones encubiertas psicológicas de países contra otros países en ese ámbito. Y vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Así es el defensor del pueblo. En el día de hoy, en nuestras cápsulas de derechos y deberes, hablaremos del derecho a la salud. Ese artículo 61 que tanto a los dominicanos le incide en su desarrollo y en su vida diaria. El derecho a la salud en nuestra Constitución del 2010 es consagrado como un derecho fundamental. Ese derecho a la salud es un derecho humano, el cual todas las constituciones lo preservan por la importancia que tiene para el ser humano. El Estado dominicano nos tiene que garantizar la salud y eso se hace a través de políticas públicas que incluyen atención primaria, medicamentos, los especialistas que nos correspondan, pero más que todo el tema de la hospitalización. Justamente el Defensor del Pueblo busca con estas cápsulas poder hacer entender cuáles son tus derechos al mismo tiempo de cuáles son tus deberes. Te pido que apoyes al Defensor del Pueblo en este esfuerzo de construir ciudadanía responsable. ¿Cómo? Compartiendo estas cápsulas. Sé parte de esa construcción a través de la difusión de este tipo de mensajes de derechos y deberes que son tan importantes para nosotros, pero al mismo tiempo genera una confianza de parte de ustedes para nosotros. Gracias. Estas son las 3 cosas que podemos hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 1. Promover la accesibilidad. 2. Sensibilizar y concientizar. Y 3. Respetar la autonomía. Desde el Defensor del Pueblo, algunas de las acciones que realizamos a favor de la inclusión son inclusión laboral de las personas con discapacidad, sensibilización al personal e interpretación con lengua de señas en todas nuestras actividades. Estas son algunas acciones que nos permiten apoyar la inclusión de todas las personas. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con Lucio Guberman sobre este tema, este fenómeno generalizado de la desinformación. Para que estemos claros, noticias falsas es una expresión de o una herramienta más de lo que pudiera ser una estrategia general de desinformación. Y antes de irnos a la pausa, ya estábamos conversando sobre este tema de los procesos electorales, los procesos políticos electorales, no solamente para elegir autoridades, sino también los referéndums, las consultas populares, etcétera, etcétera. Lucio, hay casos que se han señalado de que ha habido gran manipulación, como es el caso del Brexit en el Reino Unido, para ese referéndum que se hizo para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, y se le imputa a algunos países, sobre todo del este, como Rusia, China, etcétera, etcétera, Corea del Norte, algún tipo de operación de desinformación. Eso también los españoles están alertas con ese tema, con el tema de Cataluña. Y aparentemente, y bueno, y en el caso ya sudamericano, ustedes tuvieron unas elecciones recientemente en la cual hubo mucho de todo, personas un poco histriónicas
que no se controlaban su forma de ser, y bueno, resultó ser el presidente. En Brasil también hubo una serie de cuestiones. ¿Cómo influye en esto la desinformación en los procesos democráticos? Y eso es verdad, de que hay países que hacen eso en contra de otros países. Sí, pensaba en, bueno, claramente el caso argentino que comentabas, Bolsonaro, Lula en Brasil, ¿no? Con una campaña también muy fuerte. Y también traigo el plebiscito por la paz en Colombia, ¿no? Donde también hubo mucho de esto. Así es. Bueno, es un poco, volvemos a la conversación del primer bloque, ¿no? La estrategia de la desinformación y hasta dónde puede llegar. Creo que cada vez hay menos margen para eso, por esto que planteábamos hace un ratito de autocomunicación de masas. Hay mucha gente con capacidad de emitir mensajes, hay audiencias nómades que van buscando mejor calidad de su información o de su interacción, de acuerdo a cuál sea el tema que esté en discusión. Entonces son formas que tiene la opinión pública contemporánea de evitar la estrategia de la desinformación. Creo que en eso vamos mejorando, ¿no? Vamos mejorando a partir de herramientas tecnológicas, pero también de un público que toma cada vez más el papel de público productor de contenidos y no solamente el viejo público de los medios de comunicación de masas, que era un público pasivo frente a una fuerza arrolladora que era la de la comunicación de uno a muchos. Ahora empieza a ser contrarrestada por la comunicación de muchos a muchos y por la variación de la fuente privilegiada de acuerdo a cuál sea el tema que la agenda va instalando, ¿no? Así es, y bueno, nosotros quisiéramos saber también, Lucio, de ese tema, de que también se dice que algunos estados han desarrollado estrategias en ese sentido con la intención de desestabilizar otros y también con la intención de colocar autoridades que en un futuro cercano, en un futuro próximo, vendrían a ser adeptos a esos estados que provocan ese tipo de estrategia de desinformación. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, hay mucho, a ver, como dice un abogado amigo, ¿no? No tengo pruebas y tampoco tengo dudas, ¿no? Pero a ver, a mí lo que más me preocupa es, más que esa versión, que ya digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, me preocupa más esa misma situación, pero cuando es interna a los países. Y básicamente es la estrategia con la que han crecido mucho los discursos ultra, primero en Europa y luego se trasladaron a América Latina. Hay un estudio muy interesante de un amigo de Franco de Ledone, que es un argentino que reside en Berlín hace muchos años, que está en un proyecto colaborativo que se llama Epidemia Ultra. Sí, y como tal, como Epidemia Ultra, se puede googlear y están todos los materiales abiertos, disponibles. Sí, un podcast. Y tiene un podcast en Spotify y demás. Y es muy interesante cómo detectan en esa investigación un patrón común, ¿no? Que es muy simple, que cuando lo cuentan, ¿no? Es lo que ellos llaman el framing, ¿no? el marco, la estructura de la narración ultra, es muy simple y muy parecida en todos los países. Hay una patria anhelada, ¿no? Una patria perdida o amenazada por foráneos, ¿no? Hay un juego casi de cómic, ¿no? de héroes y villanos, y los villanos son los de afuera, los migrantes que vienen a amenazar una forma de vida que gloriosa, ¿no? De un pasado nostálgico que nunca existió, pero digo que se construye con elementos románticos, con elementos emocionales y demás, sí, claro. Y que hacen que, en lugar de considerar que los extranjeros van a un país de estos europeos más desarrollados a hacer tareas que los locales ya no quieren hacer, como por ejemplo
cultivos manuales de estos que requieren ir agachado por el cerco juntando una verdura, y ya los europeos no quieren hacer eso, y van los extranjeros a hacerlo, pero igual hay un discurso de estigmatización y de odio hacia esas minorías. Y el estudio es interesante porque muestra que hay un patrón muy similar, hay una estructura discursiva muy similar, de construir a ese no europeo que llega como una amenaza, cuando en realidad se está encargando de un montón de cosas que ya los propios locales no quieren hacer más. Y se monta un discurso del peligro, de la amenaza, del villano, que requiere por contrapartida un héroe, y se ofrecen estos movimientos ultra como esos héroes, que en realidad son muy restrictivos y con un discurso muy, muy duro, ¿no? Así es, y bueno, para que nos entendamos, aquí en República Dominicana lo ultra, aquí le decimos extremismo, ¿verdad? Sí, claro. Es la extrema derecha o la extrema izquierda, que en algunos países, bueno, puede ir variando de temática y en Europa es muy definida, está muy bien definida, sobre todo en Alemania, el tema de la extrema derecha, y bueno, y Franco de Ledone, que he tomado clases con él y me he empapado bastante del tema de este fenómeno, sobre todo en Europa, de la extrema derecha y cómo amenazan el régimen constitucional democrático en todos los países europeos, no solamente en Alemania. Y bueno, y también he estudiado también el fenómeno en Estados Unidos y bueno, en América Latina, obviamente, porque él es argentino. Es argentino. Sí. Él es argentino y bueno, y le da su importancia al tema latinoamericano. Y bueno, ya para finalizar, Lucio, ¿cómo pueden las autoridades, ya sean nacionales, locales, desarrollar una estrategia mediante la cual puedan contrarrestar en lo posible todo este fenómeno de la desinformación, los discursos extremistas, los discursos de odio, todo aquel discurso que va en contra incluso hasta del régimen constitucional democrático que está establecido? Mira, podría decirte cuestiones teóricas generales, pero quiero aprovechar algo que aprendí acá del Defensor del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo estos días, que me parece maravilloso como política para empezar con esto desde los más pequeños, que es un programa que han lanzado con el nombre de Constitución Animada. Así es, entonces, para niños y niñas. Si de niños van a tener la posibilidad de formarse con la Constitución en la mano, que es el pacto de convivencia de una comunidad, bueno, ahí tenés un antídoto espectacular para la intolerancia. Claro que sí. Bueno, la educación cívica que nosotros estamos llevando a cabo a través de esa constitución es formidable. No es una constitución dibujada para niños. Es una constitución explicada para los niños. Claro, ¿no? Y involucrando a sus padres, a sus maestros. Claro, ¿no? que sí. Me pareció interesantísimo. Sí, así es. Y bueno, hemos llegado a final de nuestro programa. Lucio, muchísimas gracias por participar de nuestro espacio. Le esperamos nuevamente aquí en la República Dominicana para seguir conversando sobre esos temas y además de eso para seguir formándonos. Con todo gusto, Nilo, cuando quieran. Así es. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es. El que está para ti te da la mano. Deje los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.